Vamos a esta segunda parte de básicas de nefro, ¿ok? Y vamos a ver lo que es la filtración, la reabsorción y la secreción. La secreción, ¿ok? Que son las funciones fundamentales. Entonces, ya habíamos dicho que el filtrado, ultrafiltrado, se da básicamente en esta ultraestructura. Esta estructura que es la barrera de filtración, o también algunos lo llaman membrana de filtración, ¿ok? La barrera o membrana, vamos a ponerlo de su otro nombre, barrera de filtración glomerular o membrana de filtración glomerular, que tiene, como habíamos dicho, estas tres partes, ¿no? Está la célula endotelial, está la membrana basal glomerular y está la célula podocitaria, ¿no? El podocito o célula podocitaria. Entonces, importante es tener en cuenta, ya no vamos a repetir lo que hemos dicho, pero es importante tener en cuenta que el endotelio permite por sus fenestras un pasaje de macromoléculas de hasta 700 angstrom, que eso puede ser materia de preguntas, o sea, puede pasar macromoléculas. O sea, el endotelio ya contiene. Incluso se habla que el glicocálix, ¿no? El glicocálix de la célula endotelial también tiene un efecto de electronegatividad importante, ok. Pero ya contiene, ¿no? Y deja pasar algunas macromoléculas, pero ya tiene solamente 700 angstroms. Mientras que la membrana basal glomerular, que ya conocemos esa estructura de lámina, ¿no? De lámina propia, rara externa y rara interna, ¿no? Esta que está formado, como habíamos dicho, por colágeno tipo 4, tiene pequeños poros también. Tiene igual pequeños poros. Y esos pequeños poros, ¿no? Aproximadamente dejan pasar moléculas entre 40 a 45 angstroms. Entonces, mucho más pequeña. Entonces, ya filtra mucho más. Entonces, por eso es que las proteínas de cadena ligera pasan. Siempre vamos a mencionar que proteínas de cadena ligera típicamente producen proteinuria, una proteinuria específica, ¿no es cierto? Mieloma, amiloidosis, ¿no? Producen proteína de cadena ligera y logran pasar. ¿Qué otra proteína es pequeña y puede pasar? La albúmina. Y la albúmina tiene 36 angstroms. Pero, ¿por qué se contiene? Se contiene porque la membrana basal glomerular tiene la electronegatividad. Entonces, la electronegatividad de la membrana basal glomerular contiene fundamentalmente la albúmina. No permite el pasaje de la albúmina. Tener en cuenta que la enfermedad o la afectación de la membrana basal glomerular, por eso que muchas veces produce una proteinuria específica, una albuminuria, porque es la membrana basal glomerular quien contiene fundamentalmente la albúmina. Y por último tenemos el podocito. El podocito es una estructura muy, muy especializada. Es más, se considera el podocito la estructura más especializada del glomérulo y del riñón. El podocito es la célula epitelial visceral. Y entonces es esta célula que está en contacto con el endotelio, es la célula de acá. Esta tiene proyecciones. Cuando pierde sus proyecciones, típico de ¿qué? Cambios mínimos, ¿no? Que eso se suele ver en como vamos a hablar, cuando hablemos de cambios mínimos, cuando hablemos de síndrome nefrótico, o sea, esa pérdida del podocito se da por fusión podocitaria, así se llama. Y eso se ve en microscopía electrónica. A la microscopía óptica no se puede ver. Entonces, este podocito tiene unas proyecciones. Si las viéramos esto fuera una microfotografía, la veríamos acá, unas pequeñas proyecciones, que es esto de acá. Estas proyecciones permiten el pasaje, ¿no? Tiene aproximadamente 40 angstrom y hasta 50. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese rango? Porque es contráctil. Otra cosa. ¿Quién además era contráctil? ¿Se acuerdan? Contráctil también es el mesangio. Este tiene capacidad contráctil, tiene actina, tiene caderina, tiene nefrina, tiene pequeñas proteínas que forman lo que se llama el diafragma renal. El diafragma renal. Y entonces este diafragma renal ya va a producir el ultrafiltrado. Entonces, esto va a tener que ser atravesado. Esta es la membrana basal glomerular, acá está la membrana basal,
¿no? Y por acá tiene que ultrafiltrar, ¿no? Tiene que ultrafiltrar el líquido, el plasma, para poder producir, ¿no?, la futura orina. Entonces, esto es lo que se llama el diafragma renal, este es el podocito. Entonces, todo esto constituye la barrera de filtración. Entonces, características de este diafragma renal, también la electronegatividad y la filtración de proteínas es fundamental. Ojo que acá lo que más influye es membrana basal glomerular y el podocito. Entonces, la filtración de proteínas, primer punto que debemos ver. A ver, filtración de proteínas. La filtración de las proteínas es una de las grandes preocupaciones de todo este sistema. Entonces, no podemos filtrar las proteínas de cualquier manera. Las proteínas, la mayor parte, van a ser contenidas. Y albúmina se logra filtrar hasta 30, o sea, menos de 30 miligramos en 24 horas es lo que podemos tener de albúmina. Suele estar entre 20 y 30, o sea, no debe pasar de 30. Más de 30 miligramos en 24 horas, esa se llama microalbuminuria. Más de 30, ¿ok? Y sigue siendo micro hasta 300. Más de 300, ¿qué se llamará? Mayor de 300 ya será macroalbuminuria. Pero ¿cuánto es lo que vamos a excretar? ¿Cuánto es la excreción normal de proteínas en la orina? La excreción normal de proteínas en la orina es aproximadamente como máximo 150. 150 miligramos es como máximo. 150 miligramos, 150 miligramos generalmente conformados, ¿no? La proteína más importante, la proteína de Tan-Horfall. La proteína de Tan-Horfall es un mucopolisacárido, ¿no? Es una glicoproteína, ¿ok? Es una glicoproteína que usualmente es secretada por las células tubulares, especialmente el túbulo proximal. Esta glicoproteína es aproximadamente 100 miligramos. Entonces ya tenemos acá entre 20 y 30, aproximadamente 100. Y el restante de las proteínas va a ser básicamente inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulinas podremos excretar? La más frecuente de todas, la inmunoglobulina A, la típica inmunoglobulina de secreción de los epitelios y algunas cantidad mínima de IgG, pero fundamentalmente IgA. Y eso es lo que va a conformar el resto de las proteínas. Esta proteína de Tan-Horfall puede incrementarse, ¿no?, normalmente por esfuerzo, por elevación de la temperatura, lo que se llama la proteinuria térmica, y puede producir proteinuria térmica, proteinuria de esfuerzo. ¿Qué tipo cómo lo veremos? Claro, podemos tener una orina espumosa de repente alguna vez, pero fundamentalmente lo vamos a ver como cilindros hialinos. El cilindro hialino es lo característico de esta proteinuria por Tan-Horfall. Tan-Horfall, cuando la proteína se coagula, va a producir un cilindro. Ese cilindro atrapa cualquier estructura que encuentre en el túbulo. Normalmente no va a encontrar ninguna, por lo tanto el cilindro hialino es normal. Por eso que cuando todavía no se ha dañado el riñón, incluyendo en el prerrenal, encontramos solamente cilindros hialinos. Entonces, ese es el concepto que hay que dar con las proteínas. Veamos la reabsorción. La reabsorción, recuerden ustedes que inicia inmediatamente, o sea, de los 120 a 125 mililitros que se van a ultrafiltrar por minuto, ¿no? Solamente se va a excretar 1 mililitro, nada más. Entonces, la reabsorción fundamentalmente se da en el túbulo proximal, ¿no?, la gran mayor parte, 65% del agua, sodio y cloro, que es lo más importante, ¿no? En el asa de Henle, especialmente en el asa gruesa y en el asa delgada, ¿no? Este es asa delgada descendente, aproximadamente se va a absorber un 15% del agua, asa gruesa un 25%, y ya lo más específico, ya el ajuste fino en el túbulo distal y en el colector, que trabajan en conjunto. Entonces veamos parte por parte. Túbulo proximal. Entonces lo primero que sale, túbulo proximal,
la gran estructura de reabsorción. El túbulo proximal, por eso es que el que más se daña, el más sensible a dañarse en la necrosis tubular aguda. Túbulo proximal es quien se suele dañar primero en la necrosis tubular aguda clásica, especialmente la isquémica. Entonces, el túbulo proximal, ¿no?, ejerce todas las grandes funciones de reabsorción, los típicos mecanismos de reabsorción. ¿Cuáles son? Pueden preguntarles. Difusión pasiva. Recuerden que difusión pasiva, son 3 mecanismos básicos de reabsorción. Difusión pasiva, difusión facilitada y transporte activo. El transporte activo es fundamental en el túbulo proximal, especialmente para el sodio, porque la gradiente, o sea, el sodio se reabsorbe por osmosis, pregunta, claro, principal mecanismo, osmosis. Pero ¿cómo se crea esa gradiente osmótica? Gracias a que el sodio de la célula epitelial, ¿no?, va a ser o sea, el sodio de su célula va a ser, ¿no?, transportado hacia la sangre por transporte activo. De esa manera, creo una corriente osmótica desde el espacio urinario hacia la célula. ¿Se dan cuenta? Y se reabsorbe de esa manera el sodio. 65% del sodio del cloro, ¿no?, se va a reabsorber, para casi 100% del potasio, 100% del bicarbonato, 100% de proteínas y glucosa. Eso es fundamental, ¿ok? Eso es fundamental. ¿Y cómo vamos a reabsorber el 100% de las proteínas y la glucosa? Esto tiene también límites. Por ejemplo, la glucosa y el bicarbonato tienen lo que se llama un dintel. O sea, la glucosa no va a reabsorberse generalmente en función de la cantidad que hay en el suero. Si yo tengo una glucosa muy alta en el suero, mayor de 180, generalmente ya no reabsorbo, y por encima de eso va a haber glucosuria. ¿Ah? Va a haber glucosuria. En las proteínas se reabsorben el 100%. ¿Y por qué mecanismo se reabsorben? Por un mecanismo de pinocitosis. O sea, se van a englobar. Vesículas pinocíticas. Pregunta examen. Pinocitosis es el mecanismo de reabsorción de las proteínas. Pero doctor, ¿no era que la proteína no pasaba? Claro, tenemos grandes mecanismos de contención, pero sí, igual va a pasar una cantidad. Siempre pasa y se reabsorbe, y hay un límite de reabsorción y se va a reabsorber por pinocitosis. Por ejemplo, la albúmina que se reabsorba por pinocitosis va a regresar como albúmina. Pregunta, ¿va a regresar como albúmina a la sangre? No, va a regresar a la sangre como aminoácido. Pregunta hecha en otros sitios. O sea, ¿por qué? Porque la célula la reabsorbe, la engloba, completa la proteína, pero la va a procesar. Esa vesícula pinocítica tiene lisosimas, tiene enzimas y la proteína la va a procesar y la va a convertir solamente en aminoácidos y va a ser devuelta a la circulación general como aminoácidos. O sea, como aminoácidos, no como albúmina. Okay. Entonces, esa es la manera en que se reabsorbe. También el fosfato, el bicarbonato también tiene un límite, ¿no? Generalmente cuando el bicarbonato está por encima de 26, también va a comenzar a aparecer el bicarbonato en la orina. Entonces, esto es característico del túbulo proximal, ¿no? 65%. ¿Quién tiene menores porcentajes? El magnesio. Recordar el magnesio. El magnesio se reabsorbe entre un 20 a 30% como máximo, porque la gran mayoría del magnesio se va a reabsorber en el túbulo, en el asa gruesa ascendente. Ahí es donde se reabsorbe la mayor parte del magnesio. Pregunta examen también, tenerlo en cuenta. A este nivel además se da secreción. ¿Qué secreción de qué fundamentalmente? Recordar siempre la creatinina, ¿no? La creatinina se secreta a ese nivel. También se da la amoniogénesis a este nivel. La amoniogénesis. Entonces es fundamental en todo el proceso de reabsorción del bicarbonato el túbulo proximal. Cuando hay daño a nivel del túbulo proximal, ejemplo, enfermedades del túbulo proximal, la tubulopatía de Fanconi.
A ver, una tubulopatía de Fanconi. Una tubulopatía de Fanconi o una acidosis tubular renal tipo 2, que es la clásica, la acidosis tubular renal del túbulo proximal, ¿qué nos producirá? Bueno, nos producirá en un niño, generalmente son niños, o en el adulto cuando es adquirido. Ojo que la acidosis tubular renal puede ser congénita y puede ser adquirida, como en el caso de mieloma múltiple, por ejemplo, que puede generar acidosis tubular renal. Entonces, esto que nos va a producir la presencia en la orina ¿de qué? De proteína y glucosa. Si yo tengo una orina asociado a una tubulopatía, ¿por qué me doy cuenta que una persona, un niño, un adulto, un adolescente hace una tubulopatía? Porque tiene severa poliuria, polidipsia, trastorno ácido-base, trastorno electrolítico, ¿no? Está deshidratado, está generalmente con algún trastorno ácido-base, que puede, si es túbulo proximal, ¿qué será? Acidosis metabólica. O podría, si es túbulo distal, ¿qué será? Alcalosis metabólica. Entonces tiene tiene algún daño de ese tipo. Entonces, esa combinación de síntomas me hace pensar inmediatamente, ¿no? Que me dicen paciente con poliuria, polidipsia, deshidratación, desnutrición, hipocloremia, hiponatremia, o sea, trastornos hidroelectrolíticos múltiples. Y me dicen, tiene acidosis metabólica, proteinuria, una cruz, glucosa, una cruz. Ah, no, si tiene proteína y glucosa, eso es proximal. La pregunta generalmente va a eso, ¿dónde está el daño? Y si me preguntan qué enfermedad puede ser, busco Fanconi o busco acidosis tubular renal tipo 2. ¿Ok? Eso respecto al túbulo proximal. Viene después el túbulo se convierte en un asa que profundiza, que puede ser corta o larga. Ya sabemos que cortas son corticales y asas largas yuxtamedulares. Entonces, estas asas, el asa delgada es netamente reabsorción de agua, solamente agua. Entonces, solamente el 15% del agua se reabsorbe en asa delgada. ¿A través de qué? De la aquaporina 1. Pregunta examen. Aquaporina 1. Entonces, a este nivel. Vamos viendo algunas preguntas también clásicas. Me estoy olvidando antes de pasar. Túbulo proximal. ¿Qué diurético puede actuar acá? La acetazolamida. Acetazolamida. Recuerden que otros diuréticos no actúan a este nivel, pero doctor, acá que se da la gran reabsorción, claro, si ustedes intervinieran acá con algún medicamento que interfiriera severamente la reabsorción del sodio, imagínense la severa diuresis que produciría. Generalmente la acetazolamida es un mecanismo básicamente de reabsorción de bicarbonato, entonces básicamente va a incrementar la secreción de bicarbonato porque interfiere la anhidrasa carbónica. Entonces la acetazolamida es el diurético que actúa en el proximal. Mientras que en el asa delgada, que estábamos viendo ahorita, el asa delgada que solamente reabsorbe agua y no electrolitos, donde funciona la aquaporina 1, ahí no va a haber una acción directa de un diurético, pero habrá un diurético que actúe más a ese nivel. Hay un grupo de diuréticos que se llaman los diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos, ¿no?, actúan a todos los niveles. Pero si me preguntaran, ¿dónde actúa más un diurético osmótico? En el asa delgada descendente. Porque acá la mayor acción, un diurético osmótico como el manitol, la tendrá a este nivel. De ahí tenemos el asa gruesa, asa delgada ascendente, que es pequeña, y el asa gruesa. El asa gruesa es impermeable al agua. Entonces, el asa gruesa, recuerden, agua no. Solamente en el asa ascendente delgada al inicio, pero acá agua ya no. Entonces, el asa gruesa, básicamente, acuérdense la cifra, 25% del sodio y el cloro. ¿Ok? Y 60% del magnesio. Acá hay algo interesantísimo. Acá aparecen algunas bombas específicas, ¿no? No olvidarse de las bombas. La bomba se llama 2-cloro sodio-potasio. Esta bomba de 2-cloro sodio-potasio tiene una característica, ¿no? Secreta intercambia el potasio, el cual va a regresar nuevamente a través del ROMC, ¿no? A través de típicamente lo que se llama el ROMC, que es un canal específico. Entonces, esta bomba de 2-cloro sodio-potasio es la que interfiere directamente la furosemida.
O sea, los diuréticos de aceta, clínico, furosemida, actúan sobre la bomba de 2-cloro-sodio-potasio, que es la bomba fundamental para la reabsorción de sodio y de cloro a este nivel, ¿no? Y de magnesio. Ok, interesante. Entonces, ese es el asa gruesa. Si yo el asa gruesa se enferma, ¿qué enfermedad creen que imita el uso de furosemida? Y que se suele dar, son muchas variaciones, se suele dar en niños de aproximadamente 5 años, el Bartter. La tubulopatía de Bartter. Entonces el Bartter es clásico a ese nivel. Entonces acá tendré otra vez esa clínica de poliuria, polidipsia, ¿no? Un paciente con hiponatremia severa, hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia. Oye, este paciente lo que no va a tener, ¿qué es? Va a tener, ¿no? Este Bartter va a tener proteína negativa, glucosa negativa. Mientras que este Fanconi acá van a tener proteína positiva y glucosa positiva. ¿Se dan cuenta? Diferencia. Vamos ahora al túbulo distal, que es la gran estructura especializada de la reabsorción. ¿Por qué? Porque esta sea el ajuste fino. La reabsorción de calcio, que la vamos a comentar después, porque es todo un mecanismo específico. La reabsorción de calcio, acuérdense, incluso hay una enfermedad, la enfermedad renal crónica produce un trastorno a este nivel que termina produciendo lo que se llama la enfermedad ósea renal, y la secreción de potasio y de sodio. Primero, la reabsorción de agua y de sodio en conjunto se suele dar a este nivel alrededor entre un 5 a 8%. Al inicio, quien más actúa es la bomba de sodio-cloro. Bomba de sodio-cloro, diferente a esta de acá, a 2-cloro-sodio-potasio. Esta es la que es interferida por la tiazida, hidroclorotiazida. La tiazida interfiere por estas bombas de dos, ¿no? Primero actúa la bomba de sodio-cloro. Entonces, este es el nivel. Recuerden que después esta estructura va a estar en contacto con el aparato yuxtaglomerular, acá forma la mácula densa, y esta estructura, el túbulo distal, donde ya vamos a ver después cómo es la reabsorción de calcio, también tiene funciones endocrinas el túbulo distal en lo que es el metabolismo de las hormonas, pero hay lo que se llama la parte final del túbulo distal, que también se denomina hoy en día túbulo conector. Túbulo conector. A partir de la parte final del túbulo distal aparecen dos grupos de células importantes. Vamos a ponerla acá. Las células principales y las células intercalares. Entonces, estas dos células que están en el túbulo distal, pero en la parte final, que es el conector, y sobre todo están en el túbulo colector, hacen todo el ajuste final del agua, sodio, ¿no? Y potasio, y el medio interno. ¿Por qué? Estas células principales, llamadas también células claras, van a contener los receptores de aldosterona. Contienen los receptores de aldosterona. Y entonces estos receptores de aldosterona, acá y acá, ¿qué van a permitir? La regulación, la reabsorción fundamentalmente de agua y sodio final. El ajuste final del agua y el sodio en conjunto, acuérdense que lo maneja en conjunto, lo va a hacer la célula principal. Ahí están los receptores de aldosterona. ¿Quién actuará acá? Acá va a actuar, obviamente, el bloqueador del receptor. ¿Y quién será el bloqueador del receptor? Acuérdense, la espironolactona. Espironolactona. ¿Ok? Ese es el que va a actuar ahí. Entonces tenemos nosotros, acá en la célula principal tiene su receptor de aldosterona, fundamental. ¿Ok? Entonces me va a regular el agua y el sodio. Pero también la aldosterona me regula la secreción de potasio. Entonces, miren todo lo que estoy regulando. Célula principal me está regulando el agua y el sodio a través del receptor de aldosterona, me está regulando el potasio a través de este mismo receptor de aldosterona. Y además de eso tiene la aquaporina 2. Por lo tanto, me va a regular
por último, la osmolaridad, el agua sola. El agua independiente del sodio. Pregunta examen, ¿no? ¿Quién regula el agua independiente del sodio? La hormona antidiurética. La hormona antidiurética que actúa fundamentalmente en conjunción con la acuaporina 2. Entonces acá está el receptor B2 de la vasopresina u hormona antidiurética. Receptor B2, acuaporina 2, reabsorción de agua, y eso es lo que esto me va a regular la osmolaridad final de la orina y por lo tanto también influye en la osmolaridad sistémica. Pero fundamentalmente la osmolaridad urinaria me la regulan ahí. Ahí se va a regular, ahí se va a ver si la orina va a estar diluida o concentrada. Y eso se logra fundamentalmente por acción de la hormona antidiurética o vasopresina. Célula principal, fundamentalmente, ¿dónde actúa? Túbulo colector. La mayor parte, el 95% está en el túbulo colector. Entonces, ahí se regula, ahí actúa fundamentalmente en esas células, ahí están la mayor parte de las células principales que van a regular el agua, ¿no? Y la osmolaridad urinaria. Túbulo, ajuste el agua. Túbulo colector. Ok. Entonces, mientras que las células intercalares o células oscuras básicamente regulan la secreción de hidrogeniones, ¿no? Entonces acá también hay secreción de potasio y secreción de hidrogeniones. Y entonces se regula ahí el estado ácido-base fundamental, ¿no? Y el procesamiento de los ácidos no volátiles. Entonces, cuando hay falla a ese nivel, por eso es que la enfermedad renal crónica me termina produciendo acidosis metabólica. Entonces, de esa manera ya se va a producir una regulación, ¿no? Exacta de lo que es la excreción, ¿no? De tanto el sodio, de los hidrogeniones. Recuerden que al final el 1% del sodio filtrado es lo que se pierde. Por eso que el FeNA normal es menor la fracción de excreción de sodio es menor de 1%. Hasta 1% máximo se suele perder. ¿Cuánto es la cantidad de sodio en la orina que se suele encontrar? Menor de 20 mil equivalentes por litro. Sodio en orina normal, siempre acordarse eso, normal es menor de 20 mil equivalentes por litro.